Profesor puntual, para que no se quejen, ¿no? Porque veo que tienen ganas de aprender y eso es bueno, ¿no? ¿Cómo le va con el ejercicio? ¿Pudieron hacer algunos? ¿Cómo les va? Espero que vayan haciéndolo, ¿no? Porque si esperan hasta el final, pues se les va a juntar todo. ¿Qué dicen? ¿Van bien? Los ejercicios que ya estaban resueltos, ¿eso igual hay que copiar de la carpeta o solo la tarea? Los que hicimos en la ayuntía y los que les puse en el Classroom que los hagan. No creo que el tema 2 les puse, elijan 5 ejercicios y háganlos. Creo que eso suelo copiar, digamos. Ay, ay. Bien. Entonces vamos a empezar con la ayuntía hoy día. Recording in progress. Bien, voy a grabar la clase. Bien. A ver, aquí estaba viendo, miren, el tema uno son 10, ¿no? Son estos 10. Hicimos unos 8, creo, así que, bueno, ya tienen casi todo hecho. Aquí del tema 2 son 5, ¿no? Miren, copia 5 ejercicios, ¿no? Entonces ya van 15. Tema 3 aquí, son otros 5, creo. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Ya van 20. Y aquí son 10, entonces ya van 30, ¿ves? Yo le subí los videos a YouTube, espero que lo hayan visto algunos, ¿no? Porque no lo voy a explicar porque ya está explicado en el video, está bien explicado, me tomó mi tiempo, así que, bueno, pueden ir a verlo. Yo lo pasé al grupo, así que pueden ir a verlos. Así que vamos a explicar hoy día los otros, ¿no? Hay alguno aquí que no he explicado y que lo vamos a hacer junto con ustedes. ¿No? Entonces, empecemos. A ver, vamos a hacer el número uno. ¿Qué nos dice? Eh, Todos los ejercicios irán en un solo PDF. todo, sí, sí, todo. Todos los ejercicios, o sea, los 60 o 50 que hagamos en la materia van a ir al final, todos tienen que presentármelo al final de la materia. ¿Ok? Por Bueno, eso, en uno vamos a dividirlo por temas, digamos. bueno, lo ideal sería que lo dividan por tema, ¿no? Así ustedes son más organizados. Así que sí, divídanlo por tema mejor. Mejor así ponen tema uno los 10, tema 2 5, tema 3 los otros 5, tema 4 los otros 10, ¿no? Sí, 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 por tema está bien. Pero todo eso, o sea, todos los ejercicios que hagamos lo va a ser para el final del semestre, ¿no? Para que no vayan subiendo así uno, así, no. Mejor todo una vez, digamos, ¿no? Porque va a ser una buena carpeta, irán a hacer como unos 60 ejercicios, ¿no? Para que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice? Para un pilar de viaducto de hormigón simple de 50 metros de altura, expuesta a una carga de compresión de 500 toneladas, tomando el concepto de sólido de igual resistencia, determine si ahorra material. Considera un peso específico de 2 toneladas métricas y una tensión de 15 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Este era un ejemplo típico del anterior ingeniero, el ingeniero Arabey, que yo le enseñaba en sus clases a él, que, bueno, lo preguntaba y, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Nos dice un concepto de sólido de igual resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo del material tiene secciones diferentes, o sea, está cortado de manera diferente, pero la tensión va a ser la misma en cada punto, ¿no? Entonces, no importa que agarremos la tensión aquí o que la agarremos aquí, va a ser la misma, ¿no? La tensión va a ser la misma aunque cambie el área. Entonces, vamos a ver cómo podemos graficar esto acá. Si la tensión es la misma, entonces la tensión va a ser la misma tanto aquí como aquí en este punto. Entonces, si nosotros hacemos sencillamente una sumatoria de fuerzas, tendríamos tres fuerzas, ¿no? Esta fuerza de acá y la fuerza del peso, ¿no? O sea, el peso del material. Y el peso del material, como es M por G, ¿no es? Pero la masa se puede escribir como la densidad por el volumen. Entonces, ¿qué van a poner ustedes? Van a poner la densidad por la gravedad por el volumen, ¿no? Densidad por gravedad es igual a peso específico por volumen, ¿no? Y volumen que es igual a área por delta Y. ¿Bien? Entonces, de esta manera, el peso va a quedar como peso específico por área por delta Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos esta fuerza del peso, esta fuerza acá y esta fuerza acá, ¿no? Entonces, en resumen, tendríamos tensión
Bueno, aquí si ustedes pueden ponerle aquí va a ser P, ¿no? Aquí es una fuerza P, pero la fuerza P la pueden poner como tensión por área. Entonces aquí va a haber tensión por área, menos tensión por área, menos la fuerza de su peso del cuerpo, más esta fuerza de acá, ¿no ves? La fuerza abajo. Tensión por un área más un diferencial de área, ¿no? Más un diferencial de área. Y esto acá tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos aquí menos la tensión por el área, menos el peso específico por A por delta Y, más la tensión por el área, más la tensión por delta A. Esto igual a 0. Entonces, esto acá se da con esto. ¿Y qué va a quedar? Bueno, ustedes esto acá lo pueden poner de esta manera. Tensión por A es igual a peso específico por el área por delta Y. Entonces, aquí pueden poner delta A dividido entre A, es igual a peso específico por tensión por delta Y. Y aquí es una integral sencillamente. La integral de dónde va a ir? Va a ir desde una área inicial, esta área de acá, esta área del comienzo, esta área de acá, es la área inicial, y esta área de acá, vamos a decirle una área genérica AL, o sea, esta parte de acá. O sea, AL es una área cualquiera después del área inicial. O sea, esta acá es el área inicial y un delta área después, ahí está AL, ¿no? Entonces, la integral, ¿de dónde va a ir? Vamos a borrar esto. Va a ir desde el área inicial hasta el área cualquiera, delta sobre A. Igual a el peso específico dividido entre la tensión por delta Y. Y bueno, delta Y va a ir desde 0 hasta L, ¿no es? De 0 hasta L. Entonces, aquí esto lo pueden poner como AL, bueno, logaritmo el neperiano de AL, A0, A sub 0, igual a, aquí lo pueden poner como peso específico por tensión por L, ¿bien? Por tensión por L. Entonces, aquí, bueno, si ustedes despejan esto acá, va a quedar que AL es igual a el neperiano, bueno, perdón, va a quedar que AL es igual a sub 0 por el neperiano, peso específico por L dividido entre la tensión. Y listo. Esa va a ser la fórmula de AL, ¿no? Fíjense que, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? ¿Qué hemos dicho? La tensión es constante y el peso específico de un cuerpo, vamos a suponer que es constante, porque sabemos que varía con la presión barométrica, con la temperatura, con la altitud, entonces. Pero vamos a suponer que es constante. Entonces, como es constante el área inicial, es constante el peso específico y es constante la tensión, lo único que va a cambiar va a ser la longitud. Entonces podemos decir que esta AL va a ser una función de la longitud, ¿no? Va a ser una función de la longitud. Entonces, ya tenemos esa AL. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Lo que hay que encontrar es el ahorro del material. Para encontrar el ahorro del material tenemos que encontrar el volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar cuánto es el valor de A sub 0 y de AL primeramente. A sub 0 va a ser igual a la tensión, no, perdón, P, la carga, dividido entre la tensión admisible, ¿no? Se va a hacer A sub 0. Entonces, ¿cuánto va a valer este A sub 0? A sub 0 va a valer, ¿cuánto vale P? P tiene un valor de, hemos dicho 500 toneladas, ¿no? 500. A kilogramo es 500.000 kilogramos. Dividido entre la tensión vale 15. Entonces, esto va a ser A sub 0, va a valer esto acá. O sea, 7.500, si no me equivoco. No, 7.500. Ya. Aquí va a quedar 33.333,33. ¿Bien? Estoy bien. 33.3. Ese va a ser el área A sub 0, o sea, esta área de acá. Esta área de acá. Entonces, ¿cuánto va a ser A sub L? Va a ser A sub 0, o sea, 33.333,33 por el neperiano elevado a 0,002, ¿no? Esto de acá. Por la longitud. La longitud tiene un valor de 50 metros. En centímetros, 5.000, ¿no? 5.000 centímetros. Dividido entre 15. Entonces,
Esto acá va a tener un valor de 64.924,5 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces se va a hacer el área inicial y el área, bueno, AL en este caso va a ser el área final, ¿no? El área final, al final del elemento, que es lo que no va a interesar. Ahora bien, para calcular el volumen del cuerpo, nosotros sencillamente vamos a tomar en consideración los tres cuerpos, ¿no? Vamos a hacerlo de forma más genérica. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría sencillamente de la siguiente manera. Borramos esta parte de acá. ¿Qué tendríamos? Aquí tendríamos la carga P aquí. Aquí tendríamos la tensión por AL, y aquí tendríamos sencillamente el peso, ¿no? Es el peso, densidad perdón, peso específico por volumen, ¿no? Entonces, este volumen es el que nos interesa. Entonces, ¿cómo sería si hacemos una sumatoria de fuerzas? Sería la tensión por AL, ¿no? Hacemos una sumatoria de fuerzas de esas tres fuerzas, tensión por AL, menos el peso específico por el volumen del cuerpo, menos P. Y esto que es igual a 0, ¿no? Igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale AL? AL sabemos cuánto vale, ¿no? AL tiene un valor de esto de acá, A sub 0, por E, tensión por L dividido entre sigma, por menos, perdón, la densidad por el peso específico menos el peso, ¿no? Menos P. La tensión, para eliminar este A sub 0, podríamos ponerla de la siguiente manera. Podríamos ponerla como la carga dividido entre el área inicial. ¿No? De esta fórmula acá, ¿no? Esta acá. Entonces, ¿qué tendríamos esta de acá? Se va con esta. ¿Y qué va a quedar? Bueno, si es tocarlo un poco, lo ponemos así, va a quedar que el peso específico por el volumen va a ser igual a P por lambda elevado a esto menos 1. Se va a quedar de esta manera. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? La ecuación va a quedar que el volumen es igual a el peso dividido entre el peso específico por E elevado al peso específico por L por la tensión menos 1. Entonces, esta sería la fórmula del volumen, ¿ya? Que pueden ponerlo de otra manera más elegante. ¿Cómo vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo que el volumen es igual a la tensión dividido entre el peso específico por AL menos A sub 0. Una forma más elegante de ponerlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a utilizar esta acá. Entonces, fíjense que aquí sabemos cuánto vale sigma, sabemos cuánto vale el peso específico, sabemos cuánto vale AL y sabemos cuánto vale A sub 0. Entonces, sencillamente podemos encontrar cuánto va a ser el valor del volumen, cuánto va a ser. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Estamos aquí, ponemos el volumen va a ser igual a sigma, que vale 15, dividido entre 0,002 por AL, que vale 64.924,5 menos 33.000, ¿no? 333,33. Entonces, el volumen finalmente va a ser igual a 236,933 metros cúbicos, ¿no? Bueno, esto le va a quedar, en realidad le va a quedar mega centímetros cúbicos, ¿no ves? Pero en realidad esto de acá es metro cúbico, ¿no? Metro cúbico, ¿no? Entonces, le va a quedar esto acá. Este va a ser el volumen final del material. Ahora, ¿cómo vamos a saber si hay o no ahorro de material? Pues sencillamente calculamos el material sin tomar en cuenta el sólido de igual resistencia. O sea, colocamos 15 dividido entre 0,002 por los 33.000. Vamos a ver. Va a quedar. Ya. Entonces va a quedar 15 dividido entre 0,002 por 33.000. 333, ¿no? 33. Bien.
va a quedar, ¿no? Esto acá por, bueno, A sub 0, ¿no? A sub 0, va a quedar aproximadamente igual a 250 metros cúbicos. Bien, le va a quedar eso. Entonces, fíjense, si no consideramos en cuenta, o sea, no tomamos en cuenta el sólido de igual resistencia, o sea, solo tomamos en cuenta como si fuera solo uno solo, y si tomamos en cuenta, ¿no? Si ya con el concepto del sólido de igual resistencia, fíjense que hay una diferencia de aproximadamente 13 metros cúbicos. Entonces, el ahorro del material va a ser aproximadamente 13 metros cúbicos, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta al problema, ¿no? ¿Cuál sería el ahorro de material? Si hay ahorro de material y por lo tanto hay más o menos, según los cálculos, 13 metros cúbicos. ¿Bien? ¿Algún problema? ¿Se entendió? Lo dejo ahí para que copien un poquito. Hacemos el siguiente. Bien, hagamos entonces el siguiente. Voy a borrar esto. ¿Qué nos dice? El número 2, vamos. Las dos barras de la figura son de acero, están articuladas en sus extremos, tienen 2 centímetros de diámetro, 3,5 centímetros de longitud, soportan un peso de 5 kilonewtons. Calcular el descenso, considerando un módulo ion tanto, cuando alfa vale 20 y cuando alfa tiene un valor de 0 grados. 0 grados, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Primero, para A, el más sencillo, cuando alfa tiene un valor de 20. Entonces, cuando alfa tiene un valor de 20, están más o menos así, ¿no ves? Más o menos así, ¿no? Aplicamos la fuerza y ¿qué va a hacer? Este punto de acá va a bajar, ¿no ves? Va a haber un descenso. Entonces, más o menos va a haber hasta ahí. Si esto lo colocamos de esta manera, entonces este ángulo de acá se va a poner ahí. Y aquí colocamos este va a ser bueno, si esto acá es la longitud del cable, esto acá es la longitud del cable, L, ¿no? Aquí también va a haber L. Entonces esto de acá, esta parte de acá va a ser la deformación, ¿no? Esto de acá. Esto va a ser delta L, ¿ya? Esta es la longitud del cable, esto es la deformación del cable, ¿no? Y esto de acá va a ser el descenso, ¿no? Descenso material. Ahora bien, ¿qué podemos poner esto? Podemos poner, por ejemplo, que el seno de alfa va a ser igual al delta L sobre el descenso, ¿no ves? Y que, bueno, lo que nos importa es el descenso, ¿no? Entonces el descenso va a ser igual a delta L dividido entre el seno de
alfa, ¿bien? Entonces, ¿cuánto va a valer delta L? Para encontrar delta L, primero vamos a encontrar el valor de T. Entonces, hacemos una sumatoria de fuerzas. Aquí va a ser T, aquí va a ser T, y aquí va a ser alfa, aquí va a ser alfa, ¿no? Fíjense, se repite, ¿no? Acá abajito. Y aquí va a ser P. Entonces, aquí, sumatoria de fuerzas en Y va a quedar igual a 0, va a quedar que 2T por el seno de alfa es igual a P, ¿no? Entonces, T es igual a P dividido entre 2 seno de alfa. Entonces, ¿cuánto va a ser delta L? Delta L, ¿se acuerdan la formulita, no ves? P por L dividido entre A por E. Entonces, ¿cuánto va a ser P? P va a ser P, ¿no ves? ¿Cuánto va a ser L? L normal, dividido entre el área por E. ¿Pero cuánto vale E? E vale P dividido entre 2 seno de alfa por A por E. Entonces, el descenso va a tener un valor de, reemplazamos aquí el delta L, va a tener un valor de P por L dividido entre 2A por E por el seno al cuadrado de alfa. Y listo. Este acá va a ser el descenso. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Reemplazan aquí los valores, ¿ya? Este va a ser el inciso A. Ahora bien, ¿cómo va a ser el inciso B? Bueno, aquí se pone un poquito más divertida la cosa. Un poquito más divertida. Entonces, aquí en este caso, alfa vale 0 grados. Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos esto de acá, aquí el punto de agarre, aquí va a ir la carga, ¿no ves? La carga P. Entonces el descenso va a ir desde ese punto hasta este punto. O sea, esto de acá va a ser el descenso, ¿no? Y esto de acá va a ser, bueno, aquí va a ser la deformación, ¿no? La deformación. Y esto de acá va a ser L, ¿no ves? Esto acá vale L. Entonces esto acá es la deformación, esto acá y esto acá vale alfa, ¿no? Alfa, bueno, en realidad alfa muy chiquito, ¿no? Alfa chiquito va a ser. No, vamos a llamarlo beta. No, teta vamos a llamarlo. Teta, ¿no? Teta. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Bueno, para empezar, fíjense, tenemos aquí L, aquí tenemos el descenso, ¿no es? Entonces, podemos poner que la tangente de teta va a ser igual a el descenso dividido entre L. Ahora bien, como este alfa, este teta acá va a ser muy chiquito, podemos deducir por la serie de Taylor que este tangente de teta va a tender a teta. Va a tender a teta. Entonces, ¿cómo sería? Quedaría que teta es igual a el descenso dividido entre la longitud del cable, ¿no? En pocas palabras que tendríamos que el descenso es igual a esta deformación teta por L. Entonces, para encontrar el descenso desde ese punto, tenemos que encontrar el valor de teta. Entonces, vamos a encontrar cuánto es lo que vale en realidad esto acá, ¿no? Primero vamos a definir la deformación unitaria normal. Entonces, la deformación unitaria va a ser igual a delta L dividido entre L, ¿no? Entre L. Entonces, fíjense, delta L, ¿cuánto vale? L vale esto acá, ¿no ves? Vale esto de acá. Entonces, ¿y cuánto va a valer delta L? Delta L va a valer esta presión de acá. Podríamos poner que la longitud final menos la longitud inicial dividido entre la longitud inicial, ¿no ves? La longitud inicial va a ser esta longitud de acá. Ahora bien, esta longitud final va a ser todo esto de acá. Esa va a ser la longitud final, ¿no ves? O sea, por Pitágoras podríamos sacarla, ¿no? La raíz de L al cuadrado más el descenso al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser la raíz de L al cuadrado menos el descenso al cuadrado menos la longitud, ¿no? Es dividido entre la longitud. Entonces, esto de acá puede quedar como 1 menos el descenso dividido entre L al cuadrado menos 1, ¿no? Menos 1, ¿no? Más o menos aquí. La longitud al cuadrado, ¿no? Menos 1. Entonces, fíjense, pero el descenso dividido entre L, ¿no? Va a quedar igual a teta. Entonces, esto de acá va a ser aproximadamente igual a 1 menos teta al cuadrado. Menos 1. Ahora bien, aquí está la cosa. Esta parte de acá, si ustedes lo hacen por Taylor, se lo dijo de tarea,
raíz de 1 menos teta al cuadrado va a tender a 1 más teta al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Va a tender a esto. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la deformación unitaria va a ser igual a 1 más teta al cuadrado dividido entre 2 menos 1. Se va esto y va a quedar que la deformación va a ser igual a teta al cuadrado dividido entre 2. Entonces, más o menos ya tenemos una similitud entre la tensión que va a haber y la deformación y el ángulo teta. ¿Qué faltaría? Pues nos faltaría unir todas estas piezas, ¿no? Entonces vamos a unirlas, ¿no? Vamos a hacer primero un análisis del punto, ¿no? Tenemos aquí el punto, aquí tenemos T, aquí tenemos T, ¿no? Aquí tenemos P, y aquí tendríamos el ángulo teta, ¿no ves? Teta, ¿no? Teta y aquí teta, ¿no? Entonces, 2T por el seno de teta va a ser igual a P, ¿no es? Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, T va a ser igual a P dividido entre 2 seno de teta. Pero como teta es muy pequeño, va a quedar P dividido entre 2 teta, ¿no es? Entonces ya sabemos cuánto vale T. T tiene un valor de P dividido entre 2 teta, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, unirnos esta cosa de acá con esta de acá y faltaría, bueno, encontrar el valor final, ¿no? La tensión, no se olviden, es igual a T dividido entre el área, ¿no es? O, pocas palabras, esto de acá también, T va a ser igual a tensión por el área, pero la tensión es igual al módulo de ion por la deformación por el área, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar E por el área por la deformación. ¿Cuánto vale la deformación? Vale teta al cuadrado dividido entre 2. Entonces, uniendo todo, ¿qué va a quedar? Va a quedar que T es igual a E por el área por teta al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuánto vale T? Vale P dividido entre 2 teta igual a E por el área por teta 2 dividido entre 2. Se va esto y se va esto. Y va a quedar que teta al cubo es igual a P sobre el módulo de ion por el área. ¿Bien? Sí, va a quedar eso. Entonces, fíjense cuánto va a ser el valor. Teta finalmente, ¿cuánto va a valer? Va a valer la raíz cúbica de P dividido entre el módulo de ion por el área. Entonces, podemos reemplazar finalmente esto aquí. Entonces, el descenso va a ser igual a L por la raíz cúbica de P dividido entre el módulo de ion por el área. Y listo. Ya estuvo el módulo. Bien, esa sería entonces la respuesta, ¿no? De aquí ustedes despejan y ya estuvo. Bien. Bueno, ¿se entendió alguna pregunta? Disculpa, una cosita auxiliar. Sí. Ahí donde sacó por Pitágoras, la longitud final es L al cuadrado más descenso, creo, ¿no? Sí, al cuadrado. Ya, pero acá cuando despejó, cuando lo puso al otro lado, cuando lo reemplazó, le puso menos. ¿Por qué menos? Ah, ya, más, sí, sí, es más. Mi error. Es más. Ok, eso sí. Es más. Sí, sí. Gracias por el error, ¿no? Error, es más. Es más. Y aquí también más. ¿Qué hace? ¿Sí? Entonces copia un orden más y hacemos el siguiente.
Bien, hagamos el siguiente. ¿Qué dice? Hagamos el número, bueno, el número 3 ya está en el video, no lo voy a hacer otra vez. Hagamos el número 4. ¿Qué dice? Calcular los esfuerzos de las tres cables y la aplicación de la carga P a una distancia X del centro de la viga, ¿no? Tenemos esto de acá, esta viga que está soportada por tres cables, una carga P soportada y nos pide esta distancia X, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Muy bien. Entonces, colocamos aquí la viga, colocamos aquí el techo y los tres cables, ¿no? Tres cables. Aquí me dice que es de acero, aquí me dice que es de bronce, aquí de cobre, ¿no? De cobre. Entonces, de aquí hasta, bueno, aquí va la carga P, aquí era una distancia X, ¿no? Aquí era una distancia X. Y P tiene un valor de 12.000, ¿no? 12.000 kilogramos. Bien, entonces nos da las áreas, nos da el molo ion, nos da el coeficiente de dilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque si va a haber, si bien esta fuerza P va a alargar los cables, también hay una dilatación, ¿no? Hay una dilatación de 14 grados centígrados, ¿no? Ahí está. Delta T, 14. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento de temperatura, ¿no? Entonces, como hay un aumento de temperatura, estos cables van a estar en contracción. Entonces, ¿cómo tendríamos más o menos? Tendríamos aquí una fuerza vamos a llamarla T, T del cobre, T del bronce y T del acero. Aquí hay P, ¿no? Es P. Aquí una distancia X. De acá a acá va a haber 90. 90. De aquí a acá va a haber 60. 60. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Primero que todo, hacemos una sumatoria de momentos. Vamos a hacerla en el punto medio. El punto medio, aquí vamos. Punto medio. Entonces, aquí va a ser positiva y esto igualamos a 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a ser TAC en sentido horario, menos entonces, por 90, ¿no ves? Por 90. Menos T del bronce, por 60. Más P, 60 más X, ¿no ves? 60 más X. Esto es igual a 0, ¿no? Espera un ratito, por favor. Ya, van a disculpar, estaba una llamada. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, vamos a despejar un poquito para que sea más legible la fórmula, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos 90 T a 0. Ah, no, perdón, no es 90 más 60, sino 150. 150. Correcto, correcto, 150. 150. 150 T a 0
más 60T del bronce menos 60P igual a 60, bueno, no, 60X, 60X, 60X. No, perdón. No. P por X, o sea, 12.000, ¿no? 12.000 por X igual a P, 12.000 por 60. Ahora sí, ¿no? Todo acá. Entonces, así va a quedar la primera ecuación. La segunda, bueno, la podemos encontrar de una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que T del acero más T del bronce más T del cobre es igual a 12.000. Fíjense, tenemos cuatro variables y dos ecuaciones. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar otras dos variables, ¿no? Porque se acuerdan de álgebra 2, si tenemos menos ecuaciones que variables, tenemos un sistema de infinitas soluciones. O sea, es compatible, pero no es determinado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar cuáles van a ser las deformaciones del material. Entonces, ponemos delta L del acero, por ejemplo. Como el material se dilata, uno puede deducir que el material se tiene que contraer para que sea diferente. Pero en este caso, fíjense que esta carga P va a hacer que los cables se alarguen. Entonces, ¿qué va a haber? Bueno, esta viga de acá lo que va a suceder es que va a haber un descenso, ¿no es? Va a haber un descenso de la viga. Pero eso no nos interesa, eso no nos pide el problema, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un alargamiento por la carga P y un alargamiento por la dilatación del cable. Entonces van a haber dos alargamientos, ¿no? Uno por la carga, P por L dividido entre A por C del acero, más la dilatación del acero, ¿no? Del acero por L el acero por delta T. ¿Qué? Esta sería la primera ecuación, ¿no? La segunda, delta L del bronce. Lo mismo, el bronce. ¿Qué tendríamos? Tendríamos P por L del bronce dividido entre el A del bronce por el módulo ion del bronce más el coeficiente del bronce por L del bronce por delta T. Y la última, ¿no? La del cobre, delta L del cobre. Delta L del cobre va a ser P por L, bueno, no, perdón, es P, bueno, sería T, ahora sí, T del acero, va a ser T del acero por L dividido entre A por E, ahora sí, T del bronce, T del bronce, aquí P del cobre, ¿no? P del cobre. No puede ser P porque hablamos de cada cable, ¿no? Entonces aquí va a ser A del cobre por E del cobre. Por E del cobre. Más el coeficiente del cobre por L del cobre por delta T. Bien, vamos a ver cuánto sale. La longitud del acero es 25. Va a ser 25 dividido entre el área del acero 1.2 por el módulo ion del acero 2.1 por 10 a la 6. O sea, aproximadamente 9,92. 9,92 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 T del acero, ¿no? T del acero. Lo otro, ¿cuánto vale? El coeficiente de dilatación, 11 por 10 a la menos 6 por la longitud del acero, 25 por 15, ¿no? Por 14. 300 más 300, no, 0,00. 0,00385. Muy bien. El siguiente, ¿cuánto es la longitud de bronce? 15. 15 dividido entre el área de bronce, 30 por el módulo ion del bronce, 9.8 por 10 a la 6. ¿Ok?
5,1. Espérate, ¿no? L del bronce vale 15. 15 dividido entre el área, 30 por 9.9, está bien. 9.8. Entonces aquí va a quedar 5, 5,1 por 10 a la menos 8. A la menos 8. Por T del bronce. Más, ¿cuánto queda aquí? Queda 17.7 por la longitud de bronce, que es 15 por 14. Por 14. Por 10 a la menos 7, ¿no? No, por 10 a la menos 7. 0,0037. 0,003717. La última, la longitud del cobre, ¿cuándo sería 20 dividido entre el área del cobre? El área del cobre, 18. Por el módulo de ion del cobre, 1.2 por 10 a la 6. Bueno, 9. 9,26 por 10 a la menos 7, T del cobre, bronce, ¿no? T de bronce. T del bronce, más, aquí 16 por 10 a la menos 6, por la longitud del cobre, 20 por 14, 0,0044. 0,00448. Muy bien, entonces, de estas tres ecuaciones, como son los cables, la deformación, no, o sea, el delta L tiene que ser igual en los tres, porque si no, pues la viga va a quedar así, ¿no? Va a quedar de un lado. Y eso no puede, no puede suceder, tiene que quedar los tres de esta manera, ¿no? Perfectamente horizontal. Entonces, no, claro, suponiendo, ¿no? Vamos a simplificar el problema, ¿no? Vamos a suponer que tiene que quedar de esa manera. Porque si no suponemos eso de esa manera, ¿qué va a pasar? Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos que tener este ángulo alfa y aquí tendríamos, ¿no ves? La deformación de la longitud del acero. Aquí tendríamos la del bronce y aquí tendríamos la del cobre, ¿no? Aquí tendríamos 150. Entonces, podrían poner tangente de alfa, o sea, es aproximadamente igual a alfa y esto es aproximadamente igual a delta L dividido entre 150. Y ahí ustedes jugaban con las relaciones, ¿no? Pero esto es suponiendo que la vía, o sea, se inclina, ¿no? Y no vamos a complicarnos la cosa. Entonces vamos a suponer que la vía va a quedar perfectamente horizontal. Entonces, como va a quedar perfectamente horizontal, entonces vamos a suponer que la variación de la longitud del acero va a ser igual que la del bronce y va a ser igual que la del cobre. Bien, entonces podemos encontrar la ecuación número 3 de esta manera. Va a ser aproximadamente igual delta L del acero, va a ser igual a delta L del bronce. Entonces, ¿cómo puede quedar esto? Puede quedar 9,92 por 10 a la menos 6 por T del acero menos 5,1 por 10 a la menos 8 T del bronce. Y esto va a ser igual a, la pasamos al otro lado, ¿no ves? Va a quedar 0,003717 menos 0,00385 menos 0,0003. Esa va a ser la tercera. La cuarta, ponemos delta L del bronce, va a ser igual a delta L del cobre. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos del bronce, 5,1 por 10 a la menos 8, T del bronce, menos la T del cobre, 9,26 por 10 a la menos 7, T del cobre,
Y esto acá va a ser igual a 0,00448 menos 0,0017. O sea, 0,01236. Entonces, tenemos, fíjense, 1, 2, 3 y 4. 4 ecuaciones, ¿no? Con estas 4 ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 ecuaciones y 4 variables. Entonces, armamos un sistema de ecuaciones. Si ustedes tienen la Texas, pueden resolver tranquilamente ahí o pueden hacerlo por matrices, ¿no? Escalonan, ¿no? Por matrices lo hacen escalonando. Y encuentran, ¿no? Encuentran el valor de T del acero, encuentran el valor de T del bronce, encuentran el valor de T del cobre y encuentran el valor de X, ¿no? Escalonando, ¿no? Tienen 4 opciones y 4 variables. Y con esto acá pueden encontrar tranquilamente también la tensión. La tensión del acero, pues va a ser la tensión del T del acero dividido entre el área del acero. La tensión del bronce va a ser igual a T del bronce dividido entre el área de bronce, dividido entre el área de bronce, y la tensión del cobre va a ser igual a T del cobre, dividido entre el área del cobre. Muy bien, y ya estuvo, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Aquí arman su sistema de ecuaciones, lo resuelven en sus casas y ya estuvo. ¿Bien? Lo dejo ahí para que lo copien. Y hacemos la última. ¿Se entiende todo? ¿Tienen una pregunta, duda? ¿O todo está bien? Si me dicen nada, voy a suponer que todo está bien, por si acaso. El próximo sábado, bueno, el próximo viernes vamos a hacer flexión. Con eso yo creo que ya van a dar examen. Ya estaría pues 18, sí, ya van a dar examen. Entonces hagamos el último. Que vamos a hacer este de acá. ¿Qué nos dice? Dice, se sabe que existe una separación de 0,02 cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit. Determina la temperatura. Ya. Determina la temperatura en la cual el esfuerzo normal. Bueno, sí es fácil, ¿no? De la barra de aluminio será igual a menos 11 KSI y la longitud exacta correspondiente a la barra de aluminio, ¿no? Antes de hacer este ejercicio vamos a ver qué es lo que sucede con tres cosas. Hay tres cosas bien sencillas que decir, ¿no? Primero, cuando tenemos una barra, la deformación de longitud causada por la carga va a ser igual a la deformación de la longitud causada por la temperatura. Entonces, tenemos deformación de longitud de la carga del material 1
más la deformación de longitud de la carga del material 2, y esto va a ser igual a la deformación de longitud de temperatura del material 1, más la deformación de longitud de la temperatura del material 2. El número 2, esto es cuando hablamos de barras. Ahora bien, cuando hablamos de pernos o hablamos yo qué sé, de un material compuesto en el cual no está cargado axialmente, pero en su capa superior está apretado, ya sea con una placa rígida o mediante un perno, ¿no? Una tuerca. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la variación de la longitud de la carga va a ser igual a el coeficiente de dilatación del mayor, o sea, del mayor, menos el coeficiente de dilatación del menor. O sea, el que tenga mayor valor va a tener una mayor dilatación, menos el que tenga un menor coeficiente de dilatación, ¿lo ves? Por la longitud, por la temperatura, ¿lo ves? De esta manera es como se harían los problemas del perno. Si ustedes ven el video, básicamente se resumen esto de acá. La variación de la longitud de la carga, por ejemplo, del material 1, más la variación de longitud del material 2, debido a P, ¿no? Debido a una... O sea, no está cargado axialmente, pero debido a que está con una placa rígida, va a haber una carga P, ¿no? Va a haber un esfuerzo. Entonces esto acá va a ser igual a el de dilatación mayor, ¿no? Menos el menor, ¿no? Si ustedes han visto el video del perno, se van a dar cuenta de lo que digo. Menor. Por L por delta T. Y el último, bueno, el último es cuando estamos hablando de este caso de acá, ¿ya? Del caso número 2, pero está cargado axialmente. Entonces, como está cargado axialmente, vamos a tener que delta L del material 1 va a ser igual a delta L del material 2, ¿no? Cuando esté cargado axialmente, ¿no? Cargado axialmente y con variaciones de temperatura. Entonces, ¿qué tendríamos aquí en este caso? Tendríamos que va a ser la variación de longitud debido a la carga axial más la variación de longitud debido a la temperatura del material número 1 tiene que ser igual a la variación de longitud debido a la carga P más la variación de longitud debido a la temperatura del material número 2. Listo. Esos son todos los tres tipos de problemas que pueden aparecerles en cualquier libro de resistencia, ¿no? Ya sea pernos, ya sea una barra compuesta, ¿no? En la cual está cargada axialmente. Si no está cargada axialmente, se actúa como un perno. Y el caso número 1, que es el de la barra, ¿no? El de barra, sencillamente. El de la barra es el más sencillo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tenemos el caso número 1, ¿no? El de la barra, digamos, ¿no? Entonces, para este caso de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, tenemos, está cargada axialmente, ¿no? Sí, por la pared, ¿no? Por las paredes va aquí un esfuerzo. Y dice que el esfuerzo normal de la barra de aluminio será igual a menos 11. O sea, esta es la de aluminio, ¿no ves? Esta es la de aluminio y esta es la de bronce. Entonces, menos 11 KSI va a ser igual a P dividido entre el área de aluminio. O sea, 2,8. 2,8. Entonces, de aquí, P va a ser igual a menos 30,8 KSI, ¿no? KSI, ¿no? Esta va a ser la carga P del material, ¿no? O sea, del aluminio, ¿no? Y que por lo tanto va a ser la misma para el bronce, ¿no? Va a ser la misma. Aquí va a ser P y aquí va a ser P. Ahora bien, aquí nos dice que hay una ligera diferencia, ¿no? O sea, que hay una separación de la pared de 0,02. Entonces, en este caso de acá, la fórmula la escribiríamos igual, delta LP menos delta LT igual a 0,02, ¿ya? Cuando tengamos una ligera separación aquí, o aquí, o aquí, no importa, ¿no? O sea, las dos tienen que quedar esta misma separación en pocas palabras, ¿no? Entonces, tenemos esta delta LP, la cual, fíjense, debido a esto va a estar en compresión.
Entonces podemos suponer que la temperatura va a aumentar y va a estar en dilatación. Entonces podríamos colocar la fórmula de distinta manera, ¿no? Podríamos colocar, debido a esto, delta LT menos delta LP, igual a 0,02, ¿no? Esto por convención de signos, ¿no? Porque hemos dicho que cuando está en dilatación aumenta positivo, cuando está en contracción negativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Delta LT menos delta LP va a ser igual a 0,02. Entonces, delta LT, ¿cuánto va a ser? El coeficiente de dilatación del aluminio por L aluminio por delta T, más el coeficiente del bronce por L del bronce por delta T, menos delta LP, ¿no es? O sea, P por L del aluminio, B el aluminio por A el aluminio, ¿no? Menos P por L del bronce dividido entre E del bronce por A del bronce. Y esto de acá va a ser igual a 0,02. Fíjense que todos estos datos son conocidos. Sabemos cuánto vale P, sabemos cuánto vale L, sabemos cuánto vale E, cuánto vale A. Sabemos todo cuánto vale. Lo que más o menos nos faltará encontrar es este delta T. Entonces, sencillamente, este delta T va a ser igual a 0,02 más P por L dividido entre A por E del aluminio más P por L dividido entre A por E del bronce. Todo esto dividido entre el coeficiente del aluminio por L aluminio más el coeficiente del bronce por L del bronce. Y esto de acá va a ser aproximadamente igual a 126. 126,58. Entonces, la temperatura final va a ser esto de acá más la temperatura inicial, 35. Entonces, la temperatura final va a ser igual a 201,58 grados Fahrenheit. Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué más nos pide? Nos pide la longitud exacta correspondiente de la barra de aluminio. Entonces, la longitud final exacta de la barra de aluminio va a ser igual a la longitud inicial más este delta L, ¿no es? Del aluminio. Entonces va a ser la longitud inicial, ¿no? Que vale 18, más este delta L debido a la dilatación, o sea, más el coeficiente de aluminio, L aluminio, por delta T, menos P por L, menos P por L dividido entre A por E. Y listo, ¿no? Del aluminio, ¿no? Del aluminio. Y ya estuvo. Sabemos todos los datos acá y tranquilamente podemos encontrar cuánto va a ser la longitud final del aluminio. Y ya estuvo. Eso sería la respuesta al problema, ¿no? Y para las anteriores tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, no hay temperatura, pues la desprecian, ¿no? O sea, no se van a complicar. Si no hay temperatura, pues la desprecian, digamos, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿no? Estas son las tres tipos que van a encontrar, ¿no? En barras, pernos o materiales compuestos que estén cargados axialmente, ¿no? Y que estén sometidos a una diferencia de temperatura. ¿Ya? ¿Bien? ¿Preguntas? Todo claro, Silvia. Bien, buenísimo entonces. Eso, bueno, con eso acabamos todo lo que es carga axial. Ya el próximo viernes, bueno, hacemos flexión, no sé cómo querrá avanzar el ingeniero esa parte de ahí.
pero vamos a ver lo que él me diga, yo les enseño esa parte, ya vemos, ¿no? O sea, en sí, flexión no viene mucho la materia, porque son más para los civiles, ¿no? Pero igual es bueno avanzarlo, ¿no? Lo que más me interesa son lo que pasa con las torsiones y remache, pero igual es bueno avanzarlo, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Que tenga un buen fin de semana entonces. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Hola, auxiliar. Luego, si le gracias. Recording stopped. Luego auxiliar.